Estamos aquí nuevamente en esta cita de lunes a viernes a las 7 de la noche de Miami, Venezuela, en El Venezolano Hoy, estas transmisiones en vivo que estamos desarrollando desde la cuenta del Venezolano Newspaper, con alcance en todas las cuentas de redes sociales de las diferentes casas editoriales del Venezolano por el mundo. Yo soy José Ramón Villalobos, yo soy periodista venezolano, dirijo el Venezolano Colombia en Bogotá. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con el doctor Diego Arrias, economista, político, diplomático, ex embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, de manera que hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con el doctor Arrias sobre distintos temas y tópicos de interés sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya le damos la bienvenida a todos quienes se están conectando a esta hora para esta transmisión en vivo del Venezolano Hoy. Repaso, soy José Ramón Villalobos, ya tenemos al doctor Diego Arria en línea con nosotros, de manera que vamos ya a darle la bienvenida para esta conversación que vamos a hacer con el doctor Diego Arria. También, como sabemos, fue gobernador de Caracas, bueno, una de las figuras de la política venezolana referente, y por eso lo tenemos acá para conversar sobre las últimas noticias que han ocurrido en Venezuela, sobre la situación diplomática también que está planteado. Saludos a los que se están conectando, que está planteado a propósito de los puntos que están en agenda. Buenas tardes al doctor Hola, Diego José Ramón. Arrias. Bienvenido al Venezolano Hoy. Había Doctor, cierto problema de Wi-Fi, no sé si del lado tuyo o del lado mío. Muchas gracias por por invitarme. ahorita aquí estamos. Aquí estamos Sí, los sí, dos. bienvenido, doctor. Es un placer para nosotros poder conversar con usted. ¿Cómo pasa la cuarentena, doctor? Sabemos que está en República Dominicana. ¿Cómo ha Pues, estado estos días? pues mira, muy bien, porque estoy tratando de terminar un libro que tengo en mente hace muchos años sobre el comportamiento de las grandes potencias en conflictos, que sirva para aprender un poco cómo también las grandes potencias se involucran en los pequeños conflictos, depende de cómo se vean como los nuestros. Así es. Doctor, bueno, entremos en materia. Es noticia desde ayer en los diferentes medios de comunicación. El régimen de Nicolás Maduro y la presidencia interina de Juan Guaidó han suscrito un acuerdo que se llama, hacen referencia como para trabajar coordinadamente en la lucha contra el COVID-19 en Venezuela. Bajo la mediación de la Organización Panamericana de la Salud y las diferentes reseñas, dice, bueno, por primera vez hay un acuerdo entre ambas partes. Queríamos conocer su opinión. Pues fíjate, José Ramón, yo tengo tan poca información, seguramente menos que tú. La primera cosa que no supe si el diputado es de la Asamblea Legítima o es de lo que llaman la Asamblea Usurpadora, el señor Parra. Eso no lo vi en ningún comunicado. Es de la Porque, asamblea del presidente Guaidó, efectivamente, de bueno, la Comisión de Salud. entonces, aquí se establece, primero yo creo que este tipo de arreglos tienen que ser muy transparentes. Yo no conozco ni cómo se vino fraguando, ni cuáles son los mecanismos. Y cuando uno oye que el que lo presenta es uno de los hermanitos Rodríguez, es realmente algo que uno inmediatamente siente que hay algo perverso detrás y sin la menor duda nada de buena intención. Lo que está diciendo en el fondo es que, fíjese, un gobierno democrático, dirán esta narcodictadura, está asociado con el señor Guaidó para un fin humanitario, porque para nosotros lo humanitario es lo fundamental. Lo mismo pudiera decir Guaidó. El problema es que yo creo que en un país como el nuestro, está harto de la cohabitación, yo creo que esta cosa tiene que ser muy bien explicada. Es igual, José Ramón, yo ayer leí la demanda que le hizo la narcotiranía en Londres al Banco de Inglaterra, y Sí, en la cual dice que estos 1.000 millones más o menos de dólares, equivalente a lo que tienen en oro, quiere que se lo depositen en el programa para el desarrollo de las Naciones Unidas, porque una parte sustancial sería utilizada para fines humanitarios. Eso así tampoco es. está ni precisado, ni yo he podido encontrar en las Naciones Unidas nadie que me diga si las Naciones Unidas está dispuesto a hacer algo así, cosa que lo dificulto desde el programa del Oil for Food, que trajo tantos problemas a las Naciones Unidas. Yo dificulto que eso sea así. O sea, este es un régimen que no se le puede creer nada. Por eso yo creo que el que tiene que salir a explicarlo bien tiene que ser el gobierno interino del presidente Guaidó.
Así es, doctor. Doctor, justamente conversábamos a propósito de este acuerdo. El presidente interino todavía no ha ofrecido declaraciones, pero hay múltiples reacciones, incluso tantas reacciones que ya hay títulos en los medios que se habla del fin del liderazgo de Juan Guaidó. ¿Usted considera que es así? Pues mira, yo creo que la palabra liderazgo es una palabra compleja. Ujú. Que yo vengo diciendo que el drama nuestro es que hemos ido perdiendo liderazgo y lo que tenemos son dirigentes. Bueno, pero él tiene una vida ya que se conoce, que estaría terminada en diciembre, constitucionalmente en diciembre. O sea que desde ese punto de vista le quedan muy pocos meses. Ahora, yo me imagino que la pregunta no es el tiempo que le falta, sino la presencia que tenga Así en es. Venezuela. Yo he venido muy preocupado viendo que se viene difuminando y debilitando, y siempre digo, los que nos debilitamos somos nosotros, él puede ser el reflejo de eso, pero nadie, yo por lo menos no puedo estar contento que esa sea la realidad, porque entiendo que nos afecta a todos, pero sí creo que es una realidad para mí alarmante y preocupante. Doctor, a propósito de lo que estamos conversando, según sus criterios políticos, ¿cuáles serían las decisiones y definiciones que debería tomar la oposición venezolana para propiciar una transición democrática en Venezuela? Mira, cuando uno está afuera, como estoy yo, obligado por una orden de arresto, inmediatamente saltan otros. Bueno, muy fácil decir de afuera. No, no es nada Sí, de fácil decir de afuera, porque nosotros no estamos voluntariamente en el exterior y sería un derecho absoluto. Y para mí entrar a la vida pública no ha sido gratuito. Yo así es. he pagado costos muy altos por decir lo que tengo que decir. Entonces, dar consejo en este caso es complicado, pero yo sí creo que aquí el problema para mí central ha sido que en vez de tener un presidente hemos tenido un gobierno parlamentario, en vez de tener a Guaidó, hemos tenido a Guaidó más cuatro, que son los partidos, y en el hecho tiene uno con un jefe político que está a cargo, que es como el vicepresidente ejecutivo de la República. O sea, se dividió lo que era la responsabilidad que ha debido quedar en manos de Juan Guaidó. Lo dije el primer día, lo sigo manteniendo, y creo que cuando él permitió esto de crear un gobierno colegiado por partidos que incluso están enfrentados en sí mismos, no nos dan la fuerza, no nos dan la unidad que deberíamos tener. Entonces, dar consejos de afuera, Ramón, no creo que sea Sí. el caso. Pero, ¿sabes qué? No? Entrevistamos acá en el Venezolano Hoy, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Antonio Ledesma desde Madrid y nos decía un titular que para nosotros significó un titular y es que decía que Juan Guaidó estaba secuestrado por el juez 4 y por Sí. eso estábamos alejados de los resultados. Yo Esperamos. vi, yo vi eso, Antonio, que a mí me parece Ujú, muy correcto. El problema es que está autosecuestrado, ujú. porque no creo que lo estén obligando con un revólver ni con un rifle. O sea, él ha aceptado esa situación. Yo por eso una vez le dije, mire, dije en un video, usted ya pasó a la historia. El problema es que tiene que ver cómo va a quedar la historia. Y si usted queda subordinado a cuatro partidos y a su jefe político, no pasará la historia bien. Pero te vuelvo a repetir, el problema no es para mí, no es que él pase bien, el problema es que la pasamos mal nosotros. El Todos. fracaso de Guaidó es un fracaso en este momento de todos nosotros. Entonces, por ejemplo, ponemos a tu pregunta inicial, cosas como esta hay que aclararlas. ¿Cómo es ese Sí. convenio con el régimen? Imagínate, te vuelvo a repetir, anunciado por un pérfido y perverso como es este hermanito Rodríguez, ya evidentemente eso le teje una sombra altamente preocupante. Y que esto no fue hecho de la noche a la mañana, esto debe tener tiempo en preparación. ¿Cuál es el problema que lo compartan con los venezolanos? ¿Cuál es el problema de que no haya una franqueza? Cuando no hay franqueza, inmediatamente comienza la gente a especular. Yo he visto las críticas que se están haciendo. Bueno, me gustaría saber realmente por qué, cómo, cuál es la modalidad. De acuerdo, doctor. Pasemos ahora a hablar, aprovechando que está con nosotros, de diplomacia, ¿no? Sobre la actuación del gobierno de Estados Unidos frente a lo que ocurre en Venezuela, se ha escrito, se ha dicho muchísimo. Múltiples interpretaciones, comentaristas de prensa, analistas. Y yo quiero aprovechar tenerlo, que lo tenemos acá en el programa hoy para preguntarle cómo evalúa y valora usted, Diego Arria, la actuación del gobierno de Estados Unidos frente al conflicto en Venezuela.
Pues mira, yo comienzo para darte primero una respuesta global. Para mí es el gobierno de los Estados Unidos que más se ha preocupado Ujú. por ayudarnos a rescatar la libertad en Venezuela. No hay comparación alguna, ni con Bush, ni con Clinton, ni con el otro Bush, ni con Obama. Realmente el presidente Trump y su equipo han tomado una posición para mí extraordinaria. Lo que nosotros no podemos esperar es que los americanos hagan todo por nosotros. Ahí viene el tema. Exacto, así Por es. ejemplo, la semana pasada, cuando los famosos barcos, Ujú, la gente, bueno, ¿y qué van a hacer los norteamericanos? Y yo decía, bueno, ujú. ¿y qué vamos a hacer nosotros los venezolanos? ¿Qué decimos? Es que no tenemos opinión. Yo creo que los Estados Unidos, como todo país que está afuera, yo lo dije en una oportunidad, estuvieron viendo el problema de Venezuela con los interlocutores equivocados. ¿Por qué digo que eran equivocados? Ujú. Porque la visual previa de que los partidos políticos eran la voz de los venezolanos, lamentablemente ya no es el caso. Si fuese así sería maravilloso, pero no es. Entonces, Sí, cuando tú escoges a cuatro partidos que no representan, sino un porcentaje limitado de la población, que están enfrentados, que tienen altas críticas por muchísimos temas, como tú y yo lo sabemos, sí. eso no le da representatividad para ser interlocutores válidos de que los Estados Unidos realmente sepan, por ejemplo, que el 23 de febrero habían problemas, no, nunca se enteraron, o que el 30 de abril los sorprendamos, o que salga una operación tan rara como esa que en un momento dado se pensó hacer, de los que incursionaron casi en Curiaras. Ese tipo de cosas, evidentemente, yo creo que tiene que ir forzando a nuestros amigos en el exterior para comenzar a revisar cómo se comportan. Yo creo que deben ampliar la base de Ujú. representatividad del país. No lo han querido hacer, yo he repetido varias veces y lamento insistir de que han sido muy sectarios, pero incluso en un solo grupo político. Y yo creo que los principales perjudicados al final, los primeros, han sido ellos mismos, porque han restado a un porcentaje importante de la población que le ha podido ser sumamente importante en momentos cruciales para el país. Sí, Así lo veo. doctor, sí, doctor, y justo se señala entonces que el gobierno de Estados Unidos con la participación de Trump no ha dado tampoco los resultados esperados, ¿no? Y a propósito de eso lo decía, se lo comentaba en la conversación previa que tuvimos, que es jefe, el ex jefe de antinarcóticos de Estados Unidos, diplomático, el doctor William Brownfield, decía, bueno, pero no espere la posición venezolana que Estados Unidos venga a buscar la salida, o sea, ¿qué expectativas se está poniendo concretamente en el gobierno de Estados Unidos? Usted leyó esas declaraciones, incluso Sí, una periodista le preguntaba al diplomático Brownfield, le decía, pero es que la gente cree que se piensa que con la activación del TIAR entonces se está replicando la misma situación cuando Noriega, que van a venir unos militares armados por Macuto y van a llegar. Entonces, usted leyó esas declaraciones y me gustaría sí. conocer su apreciación. El embajador Brownfield es un gran conocedor de la realidad de Sí, Venezuela. Yo creo que fue uno de los embajadores más así importantes que ha es, tenido los Estados Unidos en Venezuela así y creo que es. también en Colombia. Ujú. Pero él tiene una manera muy particular de expresar opiniones que a veces tienen un humor negro, pero lo que él Así es, dice es verdad. Lo dice a su estilo, el estilo Brownfield, pero lo está así diciendo es. correctamente. Y yo creo que nosotros tenemos que decir que nos ayuden muy bien, pero también tenemos que saber qué es lo que nosotros queremos como país. Porque si tú no le dices, por ejemplo, a las fuerzas militares venezolanas, oye, yo los veo a ustedes en determinada función, la visión que yo tengo de las Fuerzas Armadas es esta, las Ujú. oportunidades que van a tener son tales y cuales, igual que a la juventud, como yo los veo. No es ese el plan país, no. ¿Cuál es una visión concreta de cómo sería una nueva oportunidad para refundar la República? ¿O simplemente quieren vete tú para ponerme yo, que es un poco lo que suena, porque cuando yo oigo la palabra transición, Sí. cohabitación, oye, aquí no puede haber sino un desalojo, si no hay un quiebre del Ujú. sistema, no puede haber una transición. Transición hay en una república democrática, pero ¿cómo haber una transición cuando tú estás tratando de salir de una narcotiranía? Si tú realmente quieres refundar la república y rescatar la libertad, no puede haber una transición en cohabitación. Por lo menos yo lo encuentro absolutamente inaceptable. Sí, doctor, y sigamos hablando de diplomacia
y llegaron los buques iraníes, doctor, a Venezuela. Después de tantas idas y vueltas, opiniones, bloqueos, no, incluso declaraciones del gobierno de Estados Unidos en relación con esto. Entonces, la relación Irán-Venezuela. Incluso conversábamos en estos días con un grupo de periodistas y decíamos, pareciera que la pandemia ha desvirtuado y ha dejado en agendas secundarias realmente lo que significa la relación de Venezuela con Irán, ¿no? Se habla que representa un riesgo para la seguridad y la paz de la región. Y pareciera que no hubiese conciencia o al menos poca información o análisis al respecto, o repercusión en la región. ¿Usted qué opina sobre esto? Pues mira, yo creo que uno de los aspectos más preocupantes que hoy en día tenemos en nuestro horizonte es la participación de Irán en Venezuela. Curiosamente, José Ramón, yo diría hace como 10 años, yo di una charla en Washington a los organismos de inteligencia y yo le decía, yo sé que Irán no tiene misiles de largo alcance para llegar a los Estados Unidos, pero Irán está montando fábricas de tractores en Venezuela y desde Venezuela la costa norteamericana está muy cerca. No sé por qué los organismos de inteligencia norteamericanos siempre subestimaron la Subestimar es la capacidad palabra. de los iraníes, ya incluso sabiendo los actos de terrorismo que tuvieron en la Argentina, en la sinagoga, etcétera. A pesar de eso, nunca se le puso que teníamos 2 vuelos semanales a Teherán, donde no aceptaban pasajeros para allá, sino los que venían, que nos estaban convirtiendo en un triángulo de las Bermudas, donde habían iraníes con pasaportes venezolanos. Y curiosamente, lo fueron pasando. ¿Cuál es el problema ahora? Después de 20 años, hace 20 años, el problema que los Estados Unidos tenía frente al problema venezolano era un número creciente de cubanos, pero era Cuba solo. Ahora son los narcoguerrilleros colombianos, los rusos, los chinos, los iraníes y hasta un poco los turcos. Entonces, nos hemos convertido en una ficha de juego internacional como nunca lo fuimos. Entonces, y hay muchos sentados en la mesa jugando con nuestras vidas, con nuestras oportunidades, con nuestro futuro. Y el problema para resolver de Venezuela ahora, desde fuera, es muchísimo más complejo, porque hay jugadores muy fuertes. Ya no solamente Irán, el tema de Rusia, el rol de Rusia. Cuando yo veo lo que los rusos hicieron en el año 14, por ejemplo, en Ucrania, por ejemplo, cuando utilizaron la guerra cibernética para convencer a la gente de desorientar a la población en una guerra, que es justamente lo que pueden estar haciendo hoy en día en Venezuela los rusos. Sin embargo, no se le ha dado mayor trascendencia, como tampoco se le da trascendencia a que éramos un hábitat que acogía a los narcoguerrilleros colombianos. Ni siquiera los colombianos le daban importancia a eso, hasta que entonces vieron la dimensión del problema. No sé qué pasa, José Ramón, pero la tragedia nuestra era fácil verla desde hace muchísimos años. Yo vengo hablando, escribiendo de eso desde hace 20 años. Y se me dice, no, aquí no va a pasar eso porque nosotros no somos cubanos, porque pensamos que éramos mejores nosotros. Y hemos resultado todo lo contrario. Entonces y los propios estados, los mecanismos de inteligencia también norteamericanos, han estado también cambiando todos los diplomáticos norteamericanos en Venezuela con una frecuencia tremenda. Llegaba una persona, estaba 6 meses y se iba. No llegaron realmente a conocer a la Venezuela, no a la Venezuela profunda, como decía De Gaulle, pero sí conocer a un grupo de gente que vaya más allá de los partidos políticos, en las academias, en las universidades, en el empresariado. Eso ha faltado para realmente entender qué somos, qué queremos, cómo nos comportamos y cuánto estamos dispuestos a hacer por rescatar la libertad. Bueno, doctor, hablemos del TIAR, porque incluso una pregunta, digamos, base para nuestra audiencia que está muy nutrida de venezolanos, una vez que se decide activar el TIAR para conformar o organizar una coalición militar en Venezuela, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se implementa esa decisión? Cero. eh, Esta es una modalidad que se ha tratado de desempolvar. Sí. Yo vengo diciendo, José Ramón, y te lo voy a decir a ti, la comunidad internacional, para los efectos nuestros, se resume en una sola palabra, los Estados Unidos. No hay ningún país que esté dispuesto a levantar un dedo
por nosotros fuera de los Estados Unidos. Y todavía no lo han levantado, pero han hecho todos los movimientos. Nosotros no podemos esperar, por ejemplo, que sería que Brasil y Colombia, que son países fronterizos, lo cual les da una ventaja, pero una desventaja Sí, tremendamente en conflictos, tremenda. participen. Entonces, el Grupo de Lima pues, está muy quedado. Yo he visto cómo están maltratando a los venezolanos en el Perú, por cierto. Yo creo que el gobierno interino, lo primero que tendría que hacer una carta al presidente del Perú, decirle, mire, Ujú. ¿cómo es posible que tenga esa desconsideración, maltrato por nuestra gente que está allá? Nosotros nunca hemos maltratado a los peruanos en Venezuela. Y creo que no lo hacen porque tienen temor a tocar al Grupo de Lima. No, son más importantes los venezolanos en nuestra diáspora realmente que lo que queda del Grupo de Lima. Perdóname que me haya ido por ese lado, pero es Sí, que sí, sí, no, sí. Interesante, sí. estábamos en la primera parte cuando Si yo estamos mismo, justamente con el diario, usted me hizo una señal de que cero, sí, que sí, efectivamente los bueno, países, el único país, mira, para que haya una fuerza multinacional, tendría que pasar cosas realmente de un nivel superlativo en Venezuela. superlativo, Que, sí. que los rusos pusieran misiles en Venezuela, que los chinos hicieran algo parecido, que los iraníes movilizaran más a la gente de los grupos terroristas que tienen en el mundo y los mudaran a Venezuela. Entonces sí seríamos realmente un elemento potencialmente mucho más importante, pero como no creo que van a llegar a ese nivel, yo no veo una, solo los Estados Unidos. Y la pregunta que tú me harías es, ¿y tú crees que los Estados Unidos lo van a hacer? Pues Ajá. mira, las probabilidades yo creo es posible, pero las probabilidades yo las veo hoy en día bajas. Y más aún, en un momento electoral de los Estados Unidos. Electoral, Y yo así me es. pongo a pensar, si el presidente Trump pierde las elecciones, yo por cierto tengo uno, cuando me preguntan, bueno, ¿usted qué piensa de Trump? Yo digo, Ujú. tengo una visión unidimensional de Trump. ¿Y cuál es? Venezuela. A mí me interesa de lo que él haga por mi país. Eso, por supuesto, no lo toco de ninguna manera, porque creo que si Trump sale del poder, yo creo que va para ser para nosotros muy cuesta arriba hacerlo, Cuesta porque arriba. ya el candidato demócrata ya ha avanzado su posición, muy parecida a la de Obama, que fue complaciente, acomodaticia, nada menos con Cuba, que es, como dicen en las Naciones Unidas, la potencia ocupante de Venezuela. O sea que Sí, no es muy optimista la visión. sí, esperemos entonces esas elecciones presidenciales, mucha expectativa en relación con eso. Doctor, escuchándolo, recordé una conversación que una vez incluso me precisaron que Venezuela no tiene dolientes, no hay países en el fondo que lo quieran ayudar, como si Venezuela no es un país sino un negocio. Es decir, Eso que era muy Venezuela mega. es un negocio. Pero mira, no es solamente que no nos quieran a nosotros. Si tú le preguntas a una persona que está, por decirte, en el campo donde está mi finca, un Sí. obrero, oye, ¿qué te parece lo terrible que está pasando en Nicaragua? Nicaragua, mira, Ujú. problemas tenemos aquí. O en Bolivia, mira, no me hables de Bolivia. Y eso hoy en día. Yo me recuerdo cuando yo estaba en las Naciones Unidas que defendía a los musulmanes en Bosnia. La gente de izquierda en Venezuela me decían que qué hacía yo preocupándome por los musulmanes en Bosnia, que eso era muy lejos, que eso no tiene nada que ver con nosotros. Y ese, los derechos humanos no tienen ni color ni frontera. O sea, Así y es. eso era cuando estábamos bien. Entonces, la gente tiene un sentido muy limitado de su responsabilidad y yo lo entiendo perfectamente. Y en este momento más, tú no le puedes pedir a los venezolanos que salgan a las plazas a correr, a demostrar cuando no hay gasolina, cuando no hay agua, cuando hay luz, cuando hay comida, etcétera, es pedirles demasiado. Entonces, ¿qué le vas a Sí. pedir a los que están fuera? Algunos sí nos ven como un negocio. Ayer vi en el Consejo de Seguridad a la representante de San Vincent and the Grenadines Ujú. como una fanática, porque San Vincent casi fue comprado por el gobierno de Chávez en su momento, atacando a los Estados Unidos y al programa de asistencia humanitaria y defendiendo como una loca a la narcodictadura de Maduro. Bueno, usted ha hecho una excelente introducción para la próxima pregunta, doctor. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar los venezolanos por recuperar la democracia? Qué broma, ¿por qué me haces esa pregunta? No, Porque se la hago, doctor. fíjate Se que la hago. yo he hablado muchísimo sobre eso. Yo siempre digo que, y lo reflexiono siempre, si nosotros no llegamos a una conclusión, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar? Si es verdad que estamos dispuestos a pagar. ¿Y Exactamente. cuánto estamos dispuestos a pagar? Ya tú verás que muchos padres no quieren, no dirían que sus hijos vayan a las protestas, por ejemplo, porque es un precio muy alto. Entonces, Sí, así de los que es. van quedando en el país, ¿qué
qué precio están dispuestos a pagar. Yo tengo un ejemplo que voy a aprovechar tu pregunta, que son Sí, las firmas para excluir a Venezuela al régimen de la narcotiranía del Consejo sí, de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. sí, sí, lo vi. Eso toma 30 segundos firmarlo. Tú puedes poner que tu firma sea anónima. Oye, llevamos 140.000 firmas en 6 meses. Sacar al narco tirano del Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, hay una campaña paralela que tiene, no Y, sé, 2 semanas para que regrese DirecTV, que por supuesto es un caso imposible porque como es una sí, sí. compañía norteamericana, está vetada por la sanción. Oye, ya tiene como 80.000. Yo entiendo que la gente quiera tener recreación, pero también, ¿por qué no le dan ninguna importancia a sacar? Entonces, no, eso es perder tiempo. Le digo, oye, que perder un minuto de tu vida es así tan preciosa que lo tienes ocupado, que no puedes perder. Eso te indica a ti que hay una falta de amor real, generalizada, por lo que significa el rescate de la libertad. Y si tú no estás dispuesto a pagar ese precio, José Ramón, no creo que estés dispuesto a pagar mucho más por el resto de lo que te queda por tu libertad. Sí, A mí me sí, parece esto terrible, te lo digo, mira, sí, con sí, sí. mucho dolor. Yo me imaginé, y sobre todo los que están fuera de Venezuela, que no pueden temer en lista ni por el estilo, tenemos 4 o 5 millones de venezolanos, oye, que les parezca que es perder el tiempo. Bueno, y va a pasar algo. Claro, uno nunca sabe si va a pasar algo. Eso no Sí, importa. Son compromisos que tú tomas. Primero, con tu conciencia, con los valores que que el país tiene para ti, y si tú realmente amas y quieres la libertad. Esa es una pregunta, José Ramón, que los sí, venezolanos creo que no en general. Yo voy a comenzar a distinguir entre los venezolanos y la dirigencia. Hay dos cosas muy distintas. Yo creo que le sí, sí, estamos exigiendo cosas a los venezolanos exageradas y le estamos pidiendo muy poco a la dirigencia. En el fondo, cuando yo vengo hablando de los venezolanos, me refiero a la dirigencia que han monopolizado la representación de los venezolanos y no asumen como tendrían que asumir determinadas responsabilidades. A eso me refiero. sí. Yo creo que esta pregunta vamos a hacerla, le propongo que hagamos un debate con periodistas del venezolano y la participación de nuestra audiencia, porque es una pregunta que no se construye la respuesta con facilidad, ese precio que estamos dispuestos a pagar los Fíjate, venezolanos por yo tengo un recuperar. ejemplo, por ejemplo, Sí. ¿tú crees que cuando yo estaba en Venezuela, en Ujú. mi finca, tú crees que eso no tenía un costo? Yo estaba, llevar a Chávez a La Haya, ¿tú crees que no tendría un costo para mí? Oye, mi mujer en esa época me decía, pero tú no te das cuenta de que te pueden quitar la finca. Me acuerdo que me decía, saca los cuadros que tienes ahí. Yo decía, no, porque yo saco un par de zapatos que estoy dejando, levantando la bandera de mi tierra, no lo voy a hacer. Pero yo sabía perfectamente que eso tenía un costo y estaba dispuesto a pagarlo y lo pagué. O sea, a mí no me pueden decir que yo no sé lo que significa pagar. Yo sí sé lo que significa porque yo también, yo viví en libertad, que es lo Sí, que, un problema con la nueva generación es que nunca vivieron en verdad de la libertad. así es. Y Chávez y Maduro le han dicho que todo el pasado era un desastre. No, hubo cosas pésimas, pero nosotros vivíamos en democracia, en libertad. Y esos valores son los que me hacen a mí día y noche estar en esta causa por el rescate de la libertad, ante la cual nunca cederé. Sí, doctor. Tengo que aprovecharlo en su momento, quizás una noticia ya que fue en octubre de 2019, pero entonces, victoria diplomática para el régimen de Nicolás Maduro, que logra ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta mañana, una venezolana, su hijo estuvo detenido por el régimen por publicar en redes sociales. Decía, ¿qué esperar ahora? Cuando ya Venezuela está ocupando ese puesto. Fíjate, o sea, por segunda vez, Ujú, es la segunda vez. ujú, En la primera yo fui a Ginebra, he hablado, ujú, participado, pero ujú. no se le puso importancia, llegó por segunda vez. Y ahora que tenemos la oportunidad de levantar firmas, yo quiero 1 millón de firmas. ¿Para qué? ¿Se garantiza? No, no se garantiza nada, pero es muy distinto tú Sí, presentarte a la Asamblea General de las Naciones Unidas y decir que tiene 1 millón de firmas para sacar un narco tirano que presentarte ujú. con el mismo número de firmas que los venezolanos quieren DirecTV. Y sabe ustedes, ponen igual rango el DirecTV que el rescate de la libertad de Venezuela, algo está mal con ustedes. Sí, Tú me has dicho algo un poco antes, cuando empezamos a sí, conversar, sí, que por qué no había caído. ¿Era eso? Tú me decías.
Sí, sí, ya vamos allá, doctor, pero Ok. veo que nos están escribiendo y le agradecemos a todos los que están conectados en el Venezolano Hoy con esta interesante conversación con el doctor Diego Arria. El link, doctor, ¿cómo firman? La gente está preguntando, ¿cómo llegan a firmar? Por favor, doctor. Bueno, en esta cosa de Instagram que yo estoy, Diego Vargas, donde dice el bio, la cabeza de uno, si tú haces un clic allí, sale, Ajá, se llama change.org, ¿no? sí, ajá, Pero ahí está. De todas maneras, luego te lo voy a dar a ti para que tú lo pongas también. Pero para compartir. está en mi bio de Instagram. Y está, óyeme, en Twitter, está por todos lados. Hemos hecho, la última que, fíjate, Carolina Herrera, por ejemplo, que es Ujú, una extraordinaria artista venezolana. sí, Bueno, sí, sí, claro. tuvo miles de seguidores. Fíjate, ella tiene negocios en muchos lugares del mundo que le pudiera hacer daño y lo firmó. Hizo un video, como nuestra amiga Sabache. Con nuestra amiga Sabache en Buenos Aires. Eh, Sí. Esperemos que ahora, a propósito de esta entrevista, vemos que buena parte de los comentarios tienen esa orientación, pidiendo información. En la cuenta de Twitter del doctor Aria, justamente el último tweet está fijado está el enlace para poder firmar. Doctor, cae el régimen de Nicolás Maduro. Usted ya aspiró a la presidencia de Venezuela. ¿Usted regresaría a Venezuela y se mediría en elecciones presidenciales? Mira, yo soy el primero en regresar a Venezuela, pero no necesariamente para eso. Yo creo que el régimen, ha caído en varias oportunidades y Ujú, nosotros hemos regalado. Se cayó en el 2002 cuando el revocatorio, que lo habíamos ganado y lo dejaron. Se volvió a perder cuando el famoso golpe que llaman, que no era golpe, eso era el segundo, se lo dejó perder Capriles 2 veces, ujú, cuando dijo, se los digo, facilito, no hubo trampa, me ganaron, cuando habíamos ganado. ujú. Así O es. sea, hemos ganado en varias oportunidades y o sea, lo hemos regalado o lo han regalado, porque yo no he sido parte de ese regalo, pero el régimen ha caído en varias oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nos encuentra en el momento que hemos perdido 5 millones de venezolanos. Ujú, No lo hemos perdido, pero están fuera. Y esos, yo me imagino, el 90% son enemigos del régimen, pero también significa que hemos perdido un porcentaje importante. Y si sí, nosotros seguimos perdiendo la población, que es hoy en día la que ayuda, la primera agencia humanitaria en el mundo para Venezuela es la diáspora venezolana. No hay sí. nadie que le envíe más recursos a nuestra gente en Venezuela que nosotros, que estamos en la diáspora, que tenemos familiares, que tenemos amigos, ¿no es cierto? Así es. Doctor, pregunta que ya debemos ir cerrando este contacto que le agradecemos una vez más. Doctor, una pregunta directa y corta para una respuesta corta. ¿Por qué no ha caído el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, yo te diría que la primera es que nosotros nunca hemos forjado realmente una agrupación política unificada. Fíjate que en el 2016, que fue un gran triunfo, Ujú, la tarjeta se llamaba MUD, sí, era la tarjeta de la unidad, y a los venezolanos nos dijeron que sí, de la unidad votáramos y democrática, sí. votamos por unidad, no sabemos ni por quién votábamos, no importa, lo que era en contra del régimen. ¿Qué pasó el día siguiente de ganar? Picaron la tarjeta y nos dijeron, no, esa tarjeta que ustedes votaron de la unidad realmente no es de la unidad. Tanto es de Acción Democrática, tanto es Voluntad Popular, tanto de Primera Justicia y tanto del Nuevo Tiempo. Entonces, lo que tenían en sus manos, que además nos engañaron, porque nos dijeron que votaran por la unidad, no se Ujú, quedaron como una unidad. Eso significa que pusieron sus intereses específicos, individuales, por encima del interés nacional y por encima del compromiso que tenía con el país. Ese tipo de comportamiento lo han seguido a lo largo de muchos años. Lo siguieron cuando Capriles se retiró, reconoció 2 veces que habíamos perdido cuando habíamos ganado. Eso hace definitivamente que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas venezolanas dicen no se puede confiar en gente que se comporta de esa manera, cuando entre ellos mismos hacen eso. Hace 2 semanas, Primero Justicia hizo un comunicado, siendo sí, el canciller de Guaidó, Borges, pidiendo la cabeza de López, porque eso fue lo que hizo, sí, de sí, 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 Guaidó y de sí. todo lo que él decía que han participado. Y no pasa nada. Y son el mismo gobierno. Si ellos hubieran querido realmente rescatar la libertad de Venezuela,
se crean como un solo partido y internamente que tengan todas las discusiones. Pero el frente externo es de unidad. No, nunca quisieron la unidad, sino para tener votos. Y eso para mí ha sido uno de los obstáculos fundamentales. La otra es que realmente ha habido mucha complacencia de sectores económicos en Venezuela que le han facilitado. Tú le preguntas, lo vi al presidente de Cámara la semana pasada diciendo que lo que faltaba era, ya hasta se me olvidó lo que iba a decir, pero él dijo, pero algo así, una reestructuración de algo. No, para poder modificar la situación económica del país hay que sacarlos. Pero Sí. ha venido un proceso de acomodo en el cual se han acomodado los políticos, se han acomodado empresarios, y así, por supuesto, querido amigo, no se sale de una narcotiranía. Bueno, doctor, le doy la vuelta a la pregunta. ¿Cuándo nos vemos en Venezuela, doctor? ¿Cuándo nos veremos en Venezuela? Yo, mi amigo el presidente Pérez decía Sí. que él tenía las maletas siempre listas. Yo ni siquiera tengo necesidad de maletas, yo me voy de inmediato. Así que yo estoy definitivamente más que convencido de que regresaremos. Mi gran preocupación es en cuánto tiempo, porque los que negocian, José Ramón, tienen un sentido del tiempo muy distinto al que tenemos los que sufrimos el problema. Así Esa es la es. Unión Europea, bueno, volvemos a conversar dentro de 2 meses, las Naciones Unidas no pueden decir 6 meses. No, la gente tiene problemas diarios. La inmediatez solo la sufrimos las víctimas, no los negociadores. Sí, doctor, lamentablemente se ha terminado el tiempo de esta transmisión en vivo. Usted en República Dominicana, yo desde Bogotá, en nombre del Grupo Editorial Venezolano, especialmente de nuestro CEO Osvaldo Muñoz, que por allí también está conectado. No, es mi Queremos amigo, agradecerle, su ese es mi viejo amigo. amigo Maracucho, con ese, me da un Somos abrazo, maracucho. ya lo me dijo, con Villalobos, con ese nombre, tiene que ser Maracucho. Así es, así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Seguimos en No, contacto. lo he Espero siga disfrutado bien. mucho, lo disfruté Hasta mucho. luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, doctor.